Flixborough, 1974. Explosión de una planta química. Esta mujer tuvo una premonición del suceso 5 horas antes de que ocurriera. Chicago, 1979. Se estrella el vuelo 191 de las aerolíneas americanas. David Booth nos dirá que él ha vivido casi cada detalle de este accidente en sus sueños. ¿Puede alguien ver realmente el futuro? Abril 1912. La tragedia del Titanic también fue predicha. ¿Quién puede explicar el conocimiento de cosas que aún no han ocurrido? Extraños poderes sacados de los archivos de Arthur Clarke, científico, escritor y visionario, autor de 2001, Odisea del Espacio. Desde su retiro de Sri Lanka, analiza los misterios de este y otros mundos. Extraños poderes, por Arthur C. Clarke. Premoniciones. Nunca he tenido una premonición y espero no tenerla. Sin embargo, sí tengo un buen amigo que conoció algunas bastante curiosas aquí en Sri Lanka hace varios años. Él estaba a cargo de un trabajo de construcción en plena jungla. Un día, cuando se dirigía a su oficina, el capataz se acercó y le dijo: «Jefe, conduzca con cuidado, algo malo va a suceder». Mi amigo condujo con cuidado y nada malo le sucedió. Cuando llegó a la oficina se encontró con un mensaje: «Por favor, vuelva enseguida». Regresó rápidamente al lugar de trabajo y le informaron de lo que había ocurrido. Y el capataz, que le advirtió, había muerto. Murió en un accidente extrañísimo. Había tenido lugar una voladura controlada en una cantera a casi 2 kilómetros de distancia de allí. Una piedra había recorrido esta distancia sin precedentes. Entró por una pequeña grieta del tejado, golpeó al hombre en la cabeza y lo mató instantáneamente. Luego era cierto que había tenido un presagio. Lo que no pudo ver es que su presentimiento se refería a su propia muerte. Tales casos son bastante frecuentes y misteriosos, pero ¿predicen realmente el futuro? Chicago, 25 de mayo de 1979. Momentos después del accidente del DC-10 de las aerolíneas americanas. Murieron 273 pasajeros. La tragedia conmovió a la nación entera. 10 días antes, en Cincinnati, David Booth había presentido el accidente durante un sueño. Miraba hacia el cielo y había un avión de las aerolíneas americanas. No sé qué modelo era. No sé mucho de aviones. Lo primero que me impactó fue que desde donde yo estaba observando me pareció que no hacía el ruido de costumbre. Sonaba mucho menos de lo normal. Estaba volando así y luego, repentinamente, lo hizo así. Giró sobre su espalda y voló directo hacia el suelo. Se despertó una mañana llorando, muy nervioso, conmocionado. Yo le dije: «¿Qué pasa? ¿Has tenido un sueño?» Él contestó: «No sé dónde es, no sé si va a suceder». Pero un avión que volaba se ha inclinado hacia la derecha, ha caído de frente y ha explotado. Todos han muerto. Yo le contesté: «Bueno, Dave, solo ha sido un sueño. No te atormentes. Todos tenemos pesadillas». Pensé en ello todo el día. No sabía qué podía hacer. Al llegar a casa por la noche, me fui a dormir como siempre. Esa noche, el sueño volvió a repetirse. Me desperté. No lloraba. Solo me preguntaba qué me sucedía. Varias noches me sucedió lo mismo. Paul Williams, de la Administración Federal del Aire, recibió una llamada telefónica en el aeropuerto de Cincinnati. La hacía David Booth, absolutamente perturbado, el 24 de mayo. Él nos habla de esa llamada del día anterior al desastre. En el sueño que me comunicó, el aparato se ladeaba repentinamente hacia la derecha y a continuación se desplomaba hacia el suelo. Describía con gran detalle la explosión que había visto y cada vez que lo repetía se mostraba más agitado. Parecía que estuviese viendo los muertos. La noche siguiente, David Booth vio esta película sobre el avión accidentado en el telediario. La primera información que dieron se refería al accidente de aviación de Chicago. Estaba viéndolo, ¿sabe? Era la repetición exacta de mi sueño. Todo lo que ocurría lo había soñado. Miré a David. Se puso blanco como un fantasma.
Estaba al borde de un colapso. Las fotos tomadas por un fotógrafo aficionado mostraron cómo se había estrellado el avión. Había perdido un motor y antes de estrellarse contra el suelo y explotar había girado hacia la derecha. Cuando recibió información sobre el accidente, Paul Williams se dio cuenta de que el sueño de David Booth se había convertido en realidad. Las coincidencias entre lo que había contado David Booth el 24 y lo que realmente ocurrió el 25 de mayo eran increíblemente precisas. El tipo de aparato era el que había descrito. Un avión grande con un motor de cola, es decir, un DC-10. El aparato no hacía un ruido normal. Y él también me habló de ello el día 24. Quizá la coincidencia más notable de todas fue la semejanza de las maniobras que realizó el avión. No es una maniobra común en un avión a punto de estrellarse. La mayoría de los aviones caen con las alas en posición horizontal. Hasta que no tropiezan con algún obstáculo o colisionan, no varían esta posición. La maniobra que David describió no era normal. De hecho, es la única vez que yo sepa que un avión de este tamaño la realiza. ¿Cree Williams que David Booth tuvo una premonición sobre el futuro? Todo lo que puedo decir es que no lo sé, pero si David me comunicase que un avión determinado se iba a estrellar, puede tener la seguridad de que no viajaría en ese avión. 14 años antes de la catástrofe del Titanic, ocurrida en 1912, el escritor Morgan Robertson había descrito la trama del suceso en una novela. Como el Titanic, su barco, llamado Titán, chocaba con un iceberg y se hundía. Un pasajero del Titanic cree que una premonición salvó su vida. Eva Hart, que contaba 7 años en 1912, emigraba a Canadá con sus padres. Su madre estaba convencida de que el buque estaba predestinado a la catástrofe. Rogó a su marido que no embarcaran en él. Sin embargo, el padre confiado desoyó sus ruegos. Eva recuerda las últimas súplicas de su madre. Cuando íbamos a subir por la pasarela del barco, volvió a suplicarle que no lo hiciéramos. Mi padre me llevaba de la mano y volvió la cabeza para decirle: no seas ridícula. Si realmente tienes ese presentimiento, quizás sea mejor que regreses con tu madre y yo siga el viaje. Tú puedes ir cuando creas que hay seguridad. Por supuesto, ella no deseaba hacer esto, así que cada noche durante la travesía, mi madre cambiaba el vestido que se había puesto para la cena y se ponía un vestido de lana calentito y unos zapatos gruesos y se quedaba en el camarote dedicada a leer o coser. Pasaba las noches en vela. La noche que sucedió la tragedia, tenía en su mesilla de noche un vaso de zumo de naranja. Dijo que estaba muy lleno y que se había movido un poco. Siempre comparaba ese movimiento con el de un tren que entraba en la estación. El zumo de naranja ni siquiera salió del vaso. Todos creyeron que no había sido nada. Sin embargo, ella sabía que se trataba de algo que podía ser su fin. La señora Hart levantó a su marido, que se dirigió a la cubierta del barco. Papá regresó enseguida y dijo simplemente: deberías ponerte tu abrigo grueso. Yo me pondré este otro. Ella le miró simplemente y, ¿saben? Durante años me he preguntado por qué ella no le preguntó ¿qué ocurre? Solo se levantó y fuimos hacia cubierta. Ella decía que no había nada que preguntar, por eso no lo hizo. No sabía que se trataba de un iceberg, pero sabía que era algo así. El señor Hart pereció en el naufragio, pero su esposa y su hija se salvaron porque la madre siempre había esperado el desastre y estaba preparada. Si mi madre no hubiera estado despierta esa noche, yo no estaría aquí. Yo debo mi vida a una premonición, ¿no cree? Lago Tahoe, Nevada, uno de los grandes feudos del juego en América. Los esperanzados apostadores llegan aquí a millares, al casino César Palace, para realizar sus apuestas y jugar a las tragaperras. El abogado californiano Jeff Randolph logró el premio más grande de la historia en julio de 1981, $992.000. Él supo semanas antes que lo iba a lograr. Es la cantidad más grande de dinero que ha soltado una máquina tragaperras. La ganó este caballero. Le faltaron escasamente $8.000 para lograr el millón. El casino decidió entregarle $1 millón contante y sonante. Randolph mantiene su suerte no volviendo a jugar donde ya haya ganado. ¿Cuál fue su primera reacción al sucederle algo como esto? En mi caso fue una calma poco normal. Sabía que esto iba a suceder. Semanas antes, Randolph había anunciado públicamente que iba a ganar el millón. Era algo más que una corazonada.
Todo el mundo cree que va a ganar y la mayoría no lo hace. Creo que lo mío fue algo más que una corazonada, porque lo sentí cada vez más fuerte conforme subía aquí. Hubo una serie de detalles que creo que se añadieron a lo que pudo ser una simple casualidad aquel fin de semana en el Caesars Palace. Entre otros, había empezado a contar a la gente que yo iba a ganar ese fin de semana y me afeité por segunda vez en el día, algo que no había hecho antes. Fue la primera y única vez que lo hice en el avión que me llevaba esa noche, la noche que gané el millón. De alguna forma quería estar presentable para las fotos que inevitablemente me iban a tomar después de conseguir el premio. ¿Han dicho su nombre correctamente, Jeff? Sí, muy bien. El presidente americano Abraham Lincoln soñó haber visto su propio ataúd en la Casa Blanca. Unos días más tarde, en abril de 1865, Wilkes Booth le asesinó en un teatro de Washington. El sueño se había hecho realidad. Otro sueño sobre el Grand National de 1921 tuvo consecuencias más felices. El día del Grand National, en el Daily Graphic de Londres, el columnista Hanner Schwaffer informó que su amigo Dennis Bradley había soñado con el resultado. Bradley le dijo que todos los caballos iban a caer excepto 3. El ganador llevaba cuadros escoceses. Cada detalle se cumplió. Solo terminaron 3 caballos y el ganador, Sean Spada, usaba cuadros escoceses. En la mayor parte de los casos no se pueden considerar estas anécdotas premonitorias porque se cuentan después de que ocurre el suceso. Para evitar las dudas razonables, se deben escribir y dar testimonio de ellas antes. Eso es lo que un hombre, un científico, ha intentado hacer. Peter Farley recogió premoniciones sobre el desastre de Iberfan en 1966. Eril May Jones soñó que algo negro cubría su colegio. Horas más tarde, ella y sus amigos morían cuando explotó una mina de carbón. Intrigado, Farley fundó el Evening Standard Promotions Bureau. Su función es simple. Se trata de recoger a través de cualquier medio una llamada de teléfono, una carta, cualquier forma de premonición, archivarla y poner día y hora previstos para el suceso. Después, como observadores independientes, lo firmamos nosotros. Así fue como nos lo comunicaron ese día en esa hora. Eso es todo lo que el buró hizo. Recibí la llamada de un hombre que había visto al ganador del Grand National. Estaba convencido de que había soñado y lo que más me impactó de su historia fue que había visto el color de la blusa del jockey. Después había investigado y averiguado que el caballo que lucía esos colores se llamaba Foinaven. Cualquiera que recuerde aquel Grand National recordará que Foinaven fue uno de los 3 caballos que finalizó la carrera. Observen el increíble apelotonamiento. Por fin aparece un caballo que ha sobrevivido a la carnicería con su jinete, Foinaven. Un único superviviente entre todos los participantes. Foinaven llegó exactamente como se predijo. Entre todas las informaciones que hemos recibido hay algunas realmente sorprendentes. Por ejemplo, tengo una aquí de una mujer que predecía la llegada de huracanes a Gran Bretaña y que se producirían en enero. La administradora de correos Karen Butler envió la predicción de huracanes. Había tenido la premonición la tarde del 11 de noviembre de 1967. Estaba sentada una tarde leyendo y comencé a tener mentalmente la impresión de fuertes vientos. Eran vientos realmente tremendos, muy, muy fuertes. Podía ver los tejados levantados y arrastrados, árboles arrancados y ramas rotas. Podía ver cabañas y cobertizos volando. Sabía que el viento era muy fuerte. Es un huracán. Mi marido me preguntó si podía decirle dónde iba a suceder exactamente. Yo le contesté que podía ocurrir en cualquier parte de Inglaterra. Aún no sabía exactamente dónde. Luego me preguntó si sabía cuándo iba a ser. Le contesté que a mediados de enero. Sobre el 15 de enero, un huracán azotó Glasgow. La ciudad fue devastada. Los huracanes son un fenómeno muy poco común en Gran Bretaña. El Buró de Premoniciones archivó una
tristemente cumplida. Empezamos a conocer gente que parecía sobresalir de la media en premoniciones cumplidas. Por la regularidad de sus avisos comenzamos a denominarlos nuestras estrellas. Lorna Middleton era una de ellas. Este es uno de sus primeros avisos y por la frecuencia con que se cumple parece demasiado impreciso. Ella dice que padece de fuertes dolores de cabeza cada vez que se produce un terremoto. Pero lo cierto es que 2 días después de su aviso, un terremoto sacudió a Escocia. Bueno, a mí rara vez me duele la cabeza. Quizá 1 o 2 veces al año. El que yo llamo dolor de cabeza terremoto consiste en un dolor agudo que me cruza la frente, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Recuerdo particularmente el terremoto de Yugoslavia, que predije 48 horas antes de que ocurriera, porque tenía un fuerte dolor que me atravesaba la cabeza. El problema con todas estas estrellas, así las llamábamos, comenzaba en cuanto se daban cuenta de que estábamos interesados en sus predicciones y que investigábamos cómo habían averiguado lo que sabían. En ese momento dejaban de hacer predicciones. Esto me lleva a una firme conclusión. Si existe algo parecido a la premonición, esta debe producirse de un modo espontáneo. Debe ser una intuición repentina, algo que no permite la dedicación profesional. Si ustedes piden a alguien que se aplique conscientemente a ello, no consigue nada. Debe fingirse que no ocurre nada. Otra conclusión es que cuando ocurre, es una sensación sobrenatural. Se sabe que va a ocurrir. No importa lo que sea, ni lo lejano que parezca. Sabes que ocurrirá. Por desgracia, sin que sea exagerado, muchas premoniciones no son exactamente lo que parecen. Todos sabemos lo difícil que es sacar conclusiones correctas sobre un hecho. A todos nos gusta embellecer una historia. A veces, una cuidadosa investigación revela un cuadro muy diferente. Puedo ver un pequeño escenario y en mis sueños sucede justo después de ser elegido y se lleva a cabo con una pelota. Hay muchos disparos en todo el lugar. Tamara Rand, medium profesional, hizo esta predicción sobre el presidente Reagan ante las cámaras de televisión. Inicialmente sentí que podía tratarse de un intento de asesinato o de un disparo sobre el presidente. 30 de marzo de 1981. La predicción de Tamara Rand pareció cumplirse. De cualquier forma, las imágenes descritas resultaron engañosas. La grabación no se realizó el 6 de enero, sino el 31 de marzo, 24 horas después del suceso. En diciembre de 1978, el estudiante americano Richard Newton predijo que 45 personas morirían en un accidente de aviación el 11 de marzo. El 14 de marzo murieron 47 personas en Qatar, en el Golfo Pérsico. Describió también el avión, dijo que tenía algo rojo en su cola. Fue correcto. Aún así, Newton proclamó que carecía de poderes paranormales. Había predicho todo el acontecimiento a base de estadísticas que estaban al alcance de cualquiera en los libros. Primero observó que la mayoría de las compañías aéreas incluían el color rojo en sus logotipos. Observamos que más de la mitad utiliza el color rojo en alguna parte de su logotipo. Por ejemplo, American Airlines, Alitalia, TUA, HAL, todas tienen color rojo. Considerando este dato, hacer una predicción sobre que un avión que se estrella tiene algo rojo en el logotipo es algo bastante seguro. En este libro aparecen todos los casos de aviones estrellados en los últimos 25 años. Hice la media de las víctimas por accidente en ese periodo de tiempo y resultó estar entre 40 y 50. Elegí 45 y los muertos reales fueron 47. En cuanto a la época del año en que tendría lugar el accidente, dibujé este gráfico y enumeré en este lado el número de accidentes y en este el mes del año en que se produjeron. Si observan bien este gráfico, se darán cuenta de que marzo es 2 veces más peligroso para volar que mayo, con una media de 4,6 accidentes por mes los últimos 25 años. Si nos centramos en el mes de marzo, se darán cuenta de que la segunda semana es la más propensa a estos accidentes.
Es la más peligrosa para volar. Según esto, ¿hay posibilidad de predecir el futuro? La mayor parte de las premoniciones pueden explicarse como coincidencias. Si esperamos lo suficiente, ocurrirán incluso sucesos muy poco probables. La pregunta es, ¿qué es lo suficiente? Alguien me dijo una vez que las leyes de la probabilidad no permiten las coincidencias, las producen. Todos tenemos ejemplos de esto. Quizá uno de los más comunes es pensar en alguien y 5 minutos después que nos llame por teléfono. Otras premoniciones pueden ser más complejas. Pueden ser predicciones del subconsciente, avisos de peligros de alguna clase que desconocemos. Ninguna otra explicación es necesaria. Las premoniciones son avisos procedentes de nuestra propia mente, no del futuro. Deberíamos tomarlos en serio, porque los peligros a los que se refiere pueden ser perfectamente reales. Por eso tengo una extraña sensación cuando algún amigo me cuenta una premonición. Algo puede estar a punto de suceder. El día 1 de junio de 1974, la planta química Nipro en Flicksburg, Lincolnshire, explotó. El desastre ocurrió sobre las 5. Una mujer dijo conocer los detalles de la explosión 5 horas antes de que se produjera a través de un informativo de televisión que había interrumpido la proyección de una película el sábado por la mañana. Se llama Leslie Brennan. Al principio no presté demasiada atención. Esperaba que acabase para continuar viendo la película. Al oír el nombre Flicksburg, cerca de Grimsby, presté más atención y escuché que había tenido lugar una explosión allí. Había muertos y heridos. Leslie contó a su amigo Peter East lo que había oído cuando llegó a comer. Llegué a casa de Leslie. Serían las 12:20. Nada más llegar, Leslie me contó que había tenido lugar una explosión y que habían dado noticias de ella en un avance informativo de televisión. No volvimos a hablar de ello hasta las noticias de la tarde y las de las 10. Los periodistas informaron entonces que la explosión había ocurrido a las 5 de la tarde y nosotros nos echamos a reír. Pensamos, se han equivocado otra vez, lo normal. A la hora de la cena, más o menos, pensamos sobre ello. Sin embargo, los informadores no se habían equivocado. La planta explotó a las 4:53. ¿Cómo pudo saberlo Leslie 5 horas antes? ¿Qué? 5 horas de diferencia desde que Leslie nos lo contó. Leslie lo había visto a las 12 en punto. El accidente ocurrió 5 horas más tarde, ¿sabe? No podíamos creerlo. Puedo recordar a mis amigos, puedo ver la cara que pusieron. ¿Sabes? Nos lo contaste al mediodía, en la comida. Me sentí aturdida y temblorosa. Me quedé helada. Recuerdo que el temblor recorrió todo mi cuerpo. Realmente no puedo explicar la sensación. Era poco normal. En 1971 el submarino Artemis visitó Grimsby. Los marineros pronto se fueron tras las chicas de la localidad. Sandra McDonald era una de ellas. Conocí a un chico y estuve con él un par de días hasta que volvió a embarcarse el 17 de junio, jueves. Una semana más tarde, la noche del miércoles, tuve un sueño. En el sueño veía grandes piedras, como una pared. Pensaba que era un puerto en algún lugar. Vi cómo se hundía el submarino. No sé cómo lo supe, pero vi a 3 hombres atrapados en el barco. En primer lugar, se lo contó a su madre. Bajó y me dijo: mamá, he tenido un sueño muy desagradable y he visto hundirse al Artemis y 3 marineros estaban atrapados en él. Una semana más tarde, el 30 de junio, el submarino se hundió realmente. En aquel momento estaba tumbada en la cama, esperando que volviese, cuando el noticiario de la radio informó sobre el hundimiento del Artemis. Cuando regresó del baile la llamé y le conté lo que había ocurrido. Le dije: Sandra, el sueño que tuviste sobre el Artemis se ha hecho realidad. Mi hija rompió a llorar. Cuando el sueño se hizo real, creí que se me rompía el corazón. Estaba asustada. Nunca me había ocurrido algo semejante. Al principio pensé que mi madre bromeaba, pero luego me di cuenta de cómo la afectaba mi reacción. Permanecimos casi toda la noche, mi madre y yo, escuchando las noticias que daba la radio para comprobar si había alguien que yo conociese entre las personas de a bordo.
El Artemis se hundió en el puerto de Portsmouth. Los 3 hombres que se encontraban en el interior fueron rescatados. 2 de ellos eran amigos de Sandra McDonald. A Sandra le sorprende todavía la exactitud de su sueño. Realmente no lo comprendí. Había oído hablar de las premoniciones, pero siempre pensé que las tenían otras personas. Yo soy bastante escéptica. Sin embargo, a mí me ocurrió.